8 de la noche, ahora mismo tenemos ya la decisión de Jerome Powell y de los miembros de la Reserva Federal. Son el 99% de los que pensaban que la Fed no iba a subir tipos de interés y no lo ha hecho. La Fed deja los tipos de interés con un inicio de pausa. Vamos a ver si hay suficiente pausa como para mantenerla ya ad eternum en los próximos meses, en las próximas reuniones, o solo es una parada táctica, como ya ha sucedido en el pasado. 5,5% es la decisión de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. La Fed pone en marcha la pausa en la reunión de septiembre y sobre todo a partir de ahora sí hay que ver cómo es ese gráfico de dot plot y cómo son las previsiones, que vamos a empezar a analizarlo enseguida. ¿Qué es lo que se ve? Que el mercado se relaja, que ahí en el entorno del... No, vamos a pinchar aquí, vamos a ver en días cómo está el movimiento y de en días en minutos. A ver si... Mire, movimiento, sacudida importante hacia abajo una vez que hemos conocido primero la decisión 0,19, 0,20% abajo. Parece que al mercado no le termina de gustar, lo vamos a ver enseguida, previsiones y gráfico de dot plot, lo vamos a ver enseguida, pero caída importante una vez que se ha conocido la decisión por parte de la Reserva Federal. Nasdaq 0,15% abajo, también un movimiento de retroceso importante, pero más contenido, sobre todo S&P 500. Tenemos el 2 años americano que se acaba de dar la vuelta, sube 0,65%, 5,12%, se está intentando dar la vuelta, 4,35% el 10 años americano, y ya se ha dado la vuelta también el 5 años americano. Fíjense el movimiento de aumento de rentabilidad. Vamos al 10 años, fíjense el movimiento de rentabilidad desde el 4,32 al 4,36, rapidísimo, como una flecha hacia arriba, una vez que ha visto el movimiento por parte de la Reserva Federal. Brent 0,80% abajo, West Texas 0,78% abajo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo aparte de la pausa del Valle? ¿Tenemos ya fotografía? La tenemos, José. Si tuviésemos que definir o darle un titular a esta reunión de la Reserva Federal de septiembre, sería más alto por más tiempo. Se mantiene esa pausa de la que el 99% de probabilidad asignaban ya los swaps, y tenemos en pantalla, estoy compartiendo ahora mismo, esa tabla, esas proyecciones que juntan todo lo que hemos un poco desgranado antes de la reunión, el cambio en el PIB, el desempleo, la inflación que proyectan, y me voy a ir directamente a lo más importante, que son las proyecciones de dónde tienen que estar las tasas de interés. Voy a hacer zoom para que se vea bien. Como pueden ver, en junio, que eran las últimas proyecciones que conocíamos, porque no se dan proyecciones todas las reuniones, sino trimestralmente, hemos visto que las tasas proyectadas para 2023, lo cual sería la tasa terminal, la tasa final, se mantiene en el 5,6%, y eso se ha mantenido exactamente igual. La Fed pronostica que la tasa terminal va a seguir siendo el 5,6%. Ojo que estas tasas que vemos, 2023, 2024, 2025, sería para final de año. Lo que sí ha sorprendido al mercado, donde hay un cambio, es esa tasa de 2024 y 2025. Fíjense que en junio se proyectaba que los intereses en 2024, finales de 2024, estuviesen en el 4,6%. Bueno, pues en esta reunión se ha determinado que debido al repunte del petróleo, debido al repunte del CPI del PCE, que podría ser un repunte transitorio, aún así la Fed, por ahora en estas proyecciones, determina que en 2024 los tipos de interés deberán estar en el 5,1% en vez del 4,6%. Y para 2025, en el 3,9% en vez del 3,4% que se proyectaba. En cuanto a crecimiento, vemos una elevación del crecimiento para 2023, para 2024 y 2025 se mantiene igual en el 1,8%. Se reduce la tasa de desempleo del 4,1 al 3,8 en 2023 y del 4,5 al 4,1 para 2024, al igual que 2025. Y las tasas de inflación, el PCE, se sube una décima del 3,2 al 3,3 para 2023, se mantiene igual para 2024 en el 2,5 y se eleva también el de 2025 del 2,1 al 2,2. No se llegaría al objetivo de PCE de la Reserva Federal hasta 2026, que sería el 2%, José. Importante, vamos a descifrar un poquito más, porque me surgen dudas. Por ejemplo, la tendencia central. Fíjate, 2024, es decir, la columna 1, 2, 3, 4, longer run, 2023-2024, ¿no? 4,6, 5,4.
Fíjate que el abanico, que luego nos dice se va a quedar en una media del 5,1%, sí estima la tasa en la parte baja, ese 4,6% sí, que esperaban los analistas. Pero me llama más la atención el movimiento en el que en 2025 ese movimiento de tipos de interés que nos dice la Reserva Federal que estará en el entorno del 3,9%, 2025, nos plantea que incluso hay una parte de los miembros de la FED que lo ven en el 4,9. Sí, vamos a poner de hecho el dot plot si quieres para que se vea bien. Porque es una salvajada ese movimiento ahora mismo. Sí, hay algunos miembros que están todavía pensando que la inflación va a ser muy persistente. Efectivamente, José. Ahí tendríamos el dot plot, donde algunos miembros todavía esperan unas tasas de interés todavía bastante elevadas para lo que sería 2025 e incluso 2026. Bueno, 2024 hay dos descolgados que piden un 6%, un poquito más del 6%. Es decir, ahí hay uno de los miembros del FOM que pide subida de tipos de interés de cara a 2024, no bajada. Con lo que es un movimiento de cambio importante por encima del 6%, que debe ser el que luego se va quedando en toda la parte. Y luego, en la parte del longer run, la parte final de largo plazo, llama la atención que hay demasiados miembros entre el 3% y el casi 4% y el 3,8%. Hay demasiados miembros en la parte alta de ese gráfico de dot plot. Y otro de los puntos que se están comentando es esos tipos para el año que viene, muy poca fuerza de las palomas para bajarlo. Es decir, nos están diciendo 4,6%, 5,1%, bueno, 5,4 y quedarse en el 5,1, bueno, es que está la media en el 5,1, es que hay muy pocos que estén en el entorno del 4,5%, no sé si lo ves del Valle, pero hay muy poquita presión a la baja de los tipos de interés. Vamos viendo más dispersión, y esto ya lo veíamos en las minutas de la Reserva Federal, como poco a poco va habiendo más dispersión en cuanto a qué va a pasar en el largo plazo. Algunos siguen fieles a volver a esos tipos de interés un poco más reducidos, donde la inflación cedería hasta el 2%. Vemos que en las proyecciones habría que esperar hasta 2025, 2026, algo que ya Powell adelantó, y vemos cada vez más dispersión entre palomas y halcones. Gracias, Del Valle. Vamos a abrir mesa de debate para ver todos estos datos. Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos acompaña también Rocío Poquet Nieto, Sales Manager de Aegon Asset Management. Rocío, bienvenida, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Pedro Pérez Riu, director de deuda de mercados emergentes de TREA Asset Management. Bienvenido, Pedro. Gracias, buenas tardes. Y también nos acompaña Guillermo Santos Aramburo, socio de iCapital Asesores Financieros y Patrimoniales. Buenas tardes, buenas noches. Hola, muy buenas, José Antonio, ¿qué tal? Bueno, lo primero parece obligado es sorprendidos. ¿Víctor? No, vamos, cuando hay un 99% de probabilidades... No tanto por la subida, sino por el gráfico de dot plot y por esas previsiones de tener la inflación al 5,1, los tipos al 5,1 el año que viene. Bueno, sí me sorprende un poco, pero no le doy demasiado... O sea, conocido el historial previsor de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es peor el del BCE, pero el de ellos tampoco es especialmente... como diría yo, brillante, al final la Fed hará lo que diga la inflación y punto. Es decir, que yo hasta qué punto hasta qué punto esas predicciones a un año vista, yo creo que es muy difícil. Yo creo que en estas cosas, como decía Keynes, a largo plazo, no sé si decía todos muertos o todos calvos, pero una de las dos cosas, o sea, que ellos tampoco en esto son, digamos, ellos tienen un poder enorme en el corto plazo, pero su capacidad en el largo plazo pues no ha sido nunca especialmente brillante. Han sido más hábiles los mercados en ese sentido, el mercado de bonos, etcétera. Entonces, no me sorprende la decisión, tampoco me sorprende que haya esa tendencia. Primero, no me sorprende la previsión de crecimiento porque es lo que está también, digamos, hablándose en el mercado, es decir, todas las grandes casas de bolsa, etcétera, pues han aumentado sus previsiones de crecimiento. Eso tampoco me sorprende porque, como hemos dicho en muchas ocasiones desde esta casa, ¿cómo iba a haber una recesión cuando estás inyectando dinero de la manera que se está inyectando? Es decir, ¿cómo es posible que llevemos la deuda pública norteamericana a 33 billones de dólares, trillones norteamericanos, y con eso... y aún así tengamos una recesión? Quiere decir que si tú estás gastando dinero público como si no hubiera un mañana, vas a hacer programas de trillones, billones europeos de dólares en gasto, en inversión de infraestructuras, en desarrollo de temas medioambientales, en fin, todo lo que ya sabemos, que empieza en el 2021 y que sigue en plena marcha y que por eso sube tanto la deuda,
pues es bastante normal que no tengamos una recesión, sino en todo caso un crecimiento relativamente modesto. Entonces ellos lo único que han hecho, y por eso tampoco me sorprende, lo único que han hecho es adaptar sus predicciones a lo que está pasando. Prueba de que sus predicciones tampoco son tan buenas, porque si dijeras hace un año lo que decían, lo viéramos ahora, pues han ido adaptándose a las circunstancias. Y eso le pasa a cualquiera, ¿eh? Yo no quiero aquí parecer que nosotros siempre acertamos ni nada así, pero quiero decir que hay que tomar sus predicciones de acuerdo con su capacidad predictora. Se han adaptado a lo que dice el mercado. Probablemente si ahora se adaptan a lo que dice el mercado es cuando dentro de unos meses nos encontremos con que son demasiado optimistas respecto al crecimiento. No creo, de todos modos, que haya de momento recesión, por lo que ya he comentado. Y respecto a la inflación, lo mismo. Han dicho, bueno, pues como sube el petróleo, por si acaso nos cubrimos las espaldas y subimos un poco la predicción de inflación. Lo cual tampoco es darle muchas vueltas al asunto, porque luego tienes datos que pueden hacer que eso al final no sea así. Con esto acabo. Es decir, acabamos de ver la inflación en Inglaterra. Y salvo que en Inglaterra el precio del petróleo o la gasolina se mueva de una forma muy distinta de lo que ocurre en el resto del mundo, cosa que no creo, acabamos de ver cómo ha caído la inflación en Inglaterra, en el Reino Unido, y la subyacente obviamente también, pese a la subida del precio del petróleo. En Estados Unidos, en cambio, ha subido un poco. En fin, tendremos que ver cómo afecta eso, cuánto dura. Es decir, están dando por hecho que el petróleo va a estar ahí mucho tiempo, pero ¿cuánto va a aguantar Putin? Porque esta subida se debe a que Rusia se ha unido a Arabia Saudita a la hora de recortar la producción, pero ¿cuánto puede aguantar Putin recortando la producción si además está vendiendo? Es decir, que honestamente yo creo que ahora mismo hay tantos elementos de incertidumbre en este sentido que a mí, yo ya actúo, nosotros actuamos como la propia FED, con los datos. Si baja la inflación, si sube, en qué medida se mueve la subyacente, y no nos complicamos mucho más la vida. Eso sí, muy atentos a si lo que está ocurriendo en los tipos de interés de los bonos es un techo o es el próximo suelo. Es decir, que nosotros lo que estamos viendo ahora es que los tipos de interés del 2 años americano, por ejemplo, están al nivel más alto de los últimos 17 años. Pero le está costando pasar de este nivel actual que estamos viendo ahora. ¿Va a poder? ¿No va a poder? Ahí por ejemplo, eso a mí me llama más la atención que los dot plots o como les llamen. ¿Rocío? Nosotros, un poco en línea con lo que acaba de comentar Víctor, éramos desde Agon Asset Management muy poco partidarios de que ya en 2024 se empezase a recortar tipos, ¿no? Con lo cual la pausa actual no nos ha sorprendido y consideramos que la Reserva Federal va a mantener los tipos en niveles elevados durante más tiempo por el mero hecho de que al final se basan sus predicciones en datos históricos y que tienen que estar viendo un poco cómo está reaccionando la economía. La subida de tipos no está teniendo el efecto deseado, el consumo no se está ralentizando, el mercado laboral sigue muy fuerte, los americanos tienen al final los tipos de interés de sus hipotecas fijados para los próximos 30 años, o 20. Entonces al final no están sufriendo realmente ese impacto que la Reserva Federal quiere que tenga. No hemos llegado a impagos de empresas aún, tenemos los próximos vencimientos dentro de los parámetros de deuda, que lo gordo vendrá en el 2025, con lo cual la Reserva Federal lo que quiere es pausar y ver exactamente qué impacto tiene en la economía real, porque al final va con retraso. Entonces, Víctor lo ha explicado muy bien, hay demasiados parámetros a tener en cuenta y la inflación no está bajando a niveles que ellos desearían y las predicciones que hemos visto van en línea con el mercado. Y hasta ahora parecía que fuese un poco el mercado por un lado y la FED por otro, pero ya se han alineado con esas expectativas y ya se han alineado con el hecho de que el mercado espera que la inflación ahora esté más alta durante más tiempo, con lo cual están un poco complaciendo, a lo mejor es para dar la sorpresa en el futuro y que tenga el impacto que ellos están deseando, pero de momento sigue la línea. ¿Pedro? A ver, últimamente cada vez que hablo parece que Víctor y yo estamos de acuerdo en todo, pero ya que prefiero evitar que eso ocurra completamente, aquí hay dos cosas que han pasado que claramente es un poquito más... El mercado siempre estaba esta mañana pues pensando que podría ser más hawkish, más agresivos de lo que... bueno, francamente esta es la parte más alta del hawkishness, ¿no? Acordaos que no son 4-6 o tal. La Fed se mueve en octavos de punto, o sea, va a ser 5 y 1 octavo, es la mitad
de las caídas de tipos que se esperaban para el año que viene. Es decir, es un poquito más hawkish de lo esperado, y lo mismo, y la sorprendente para mí fue la subida hasta 2 7/8 de las predicciones a largo plazo. Eso poca gente esperaba una subida de 1/4 de punto ahí, y es francamente la parte un poquito más hawkish que hemos visto. El resto, francamente, el petróleo, hay ahora mismo falta ahora mismo de toda la demanda, se produce un 10% menos de la demanda diaria de barriles de petróleo. Víctor tiene razón en eso. Francamente, no sé cuánto tiempo va a aguantar, sobre todo Rusia, pero bueno, no solo Rusia, eso, pero vamos a tener el petróleo a 100 antes de final de año, muy probablemente, y luego ya veremos. Que eso tiene un efecto inflacionario, por supuesto, en core inflation, o que es el PCE core, sobre todo. Históricamente tiene una correlación estadística bastante alta, pero mientras no sea muy alta y muy volátil, es decir, cuanto más volatilidad en el precio del petróleo, más afectan las subidas de precios, si me estoy explicando bien. De momento no estamos teniendo esa volatilidad de subidas, y yo creo que esto, el efecto que va a tener en core, sobre todo en el PCE, en el deflator, en el deflactor, que es lo que mira la Fed, es relativamente benigno de momento. Yo, francamente, también lamento estar siempre de acuerdo con Víctor, pero el staff de la Fed y el dot plot han sido horribles prediciendo nada en los últimos 2 años. Están cada vez más cerca. El mercado claramente anticipaba esto, aunque hay razones técnicas por las que los precios están funcionando como están funcionando las últimas 3 semanas. Esto no cambia nada más allá, que ha sido un poquito más, pero tampoco mucho más agresivo, hawkish, de lo que la gente esperaba, pero tampoco está mucho más allá de lo que esta mañana se decía, ¿no? Que iba a cambiar el 24 a al menos 3/4 de punto en vez de 100 puntos básicos de bajada. Ya veremos qué pasa en los próximos meses, tanto con la inflación. Yo creo que el desempleo, la tasa de desempleo va a subir bastante de aquí a marzo del año que viene, y ya veremos lo que deciden. Tal y como está la Fed ahora mismo, con los tipos como están y con un déficit del 5,25% del PIB, por lo menos hasta dentro de... Bueno, la IREF americana, el Congressional Budget Office, espera que los déficits del 5% o más se mantengan hasta el año 33. Si eso es así, es muy difícil hacer política monetaria, francamente. Yo creo que no va a ser así, pero tenemos un año de elecciones el año que viene. Veamos lo que dicen los datos y veamos lo que pasa con la actividad económica en los próximos meses. Guillermo. Pues por añadir algo a los comentarios que ya hemos escuchado, y hilando con el tema de las elecciones, para mí eso es un hecho muy relevante, que el año que viene hay elecciones presidenciales, y que duda cabe que el gobierno actual no quiere que la economía americana esté sufriendo en esa fase del año que será final en noviembre. Entonces, eso es un condicionante, un factor exógeno evidente, pero es que al final a la Reserva Federal le están poniendo muy fácil su trabajo los datos macro, porque se quiera o no, muy fuerte, pero el mercado laboral se ve cierto enfriamiento, vamos a decir, progresivo, y además existe alguna preocupación por los sectores de huelga, el sector del automóvil, y por supuesto que también el cierre forzado si se produce del gobierno estadounidense, ¿no? Yo creo que hay que dar también relieve al aspecto de tipo neutral de la Fed, que en principio no va a subir, y eso refuerza y amplifica la tendencia favorable a los bonos en general, y en definitiva considero que la decisión de hoy es más favorable sin duda para la renta fija que para los bonos. Los mercados en estos momentos, aunque ahora no los estoy viendo, pero lo están reflejando. Y bueno, al final vamos a ver declaraciones de la Fed y demás, pero ya digo, trabajo fácil de la Reserva Federal gracias a unos datos macro cada vez más benignos, tanto en inflación como en un crecimiento
ligeramente más débil, lo cual facilita ese mantenimiento de tipos y puede provocar el ciclo de bajadas comience pese a esas estimaciones que comentaba el compañero al principio, pero podría comenzar más pronto que tarde en el 24, porque si los datos macro, ya digo, siguen acompañando a la Fed, ¿para qué complicar la vida al futuro presidente de Estados Unidos? Lo que sí había en previsión era una subida más de tipos de interés. ¿Pensáis que habrá una subida más de tipos de interés o esta es la pausa definitiva hasta ver si hasta el verano que viene esa inflación va disminuyendo al 2%? Rocío. Bueno, desde Aegon Asset Management consideramos que la Fed va a ser bastante cauta, va a estar mirando muy en detalle los datos y al final se van a intentar ver que la subida actual, que no nos olvidemos de que ha sido la más rápida de la historia, tenga el efecto en la economía, con lo cual van a ser muy cautos a la hora de ver reflejado ese impacto en la economía y no se van a querer pillar los dedos, ¿no? O sea, ya se equivocó Powell en su día diciendo que la inflación era transitoria, con lo cual ahora tienen que tener mayor efecto sus palabras y sobre todo no equivocarse, y como decían mis compañeros, que el año que viene es año de elecciones, con lo cual tampoco pueden estar jugando mucho con la economía. ¿Pedro? Va a depender del Employment Cost Index, es decir, del coste del empleo, va a depender de la inflación de los dos próximos números que salen antes del FOMC de noviembre, pero tal y como están las cosas, te doy 80% de probabilidad que sube en noviembre. Básicamente porque es que te lo ha puesto el dot plot, o cambia mucho de aquí, lo cual no significa que cambie nada la situación macro, que no, eso no, ya yo creo que ya estará más o menos en el precio de prácticamente todo, pero yo creo que la probabilidad de que suban es un 75-80% ahora mismo. Otra cosa es que el dot plot del año que viene, es decir, la bajada de solo 50 puntos básicos en vez de 100, se vaya a producir. Yo creo que va a ser más rápida que 100, que 50, va a volver a ser más cerca de 100 que de 50, pero desde luego que suben en noviembre, la probabilidad es muy alta. Guillermo. Yo no lo creo, yo creo que salvo sorpresa en los datos macro que veamos de aquí a final de año, bueno, la reunión es a principio de noviembre, ¿no? Y que será de la FED y será la última del 23. Entonces, salvo sorpresa en un dato de inflación especialmente negativo, pues, yo creo que además el petróleo, ya sabéis, a Estados Unidos el precio del crudo le afecta menos a su inflación. Estados Unidos es un país autosuficiente en tema energético por el famoso por toda la producción que comenzó ya hace años con el tema ahora no me sale el término, pero el estallido famoso de la roca, tanto en el petróleo como en el gas, y eso, ya digo, es muy improbable. ¿Para qué? Del fracking, ¿no? ¿Te refieres, Guillermo? Del fracking. Del cual se obtiene el oil gas famoso y el petróleo procedente de ese proceso del fracking, y también el gas. Entonces, esa autonomía energética le da a Estados Unidos muchísima holgura a efectos de que no le afecte tanto esas subidas de precio motivadas por Rusia, por China, en fin, y por Arabia Saudí, que duda cabe. Pero, en definitiva, la Reserva Federal yo creo que va a ser pragmática en su última reunión y salvo esa sorpresa en los datos de inflación de aquí a la próxima reunión, no va a tocar los tipos y creo que efectivamente podemos estar delante de la última subida de tipos y basándonos en la historia, eso supondría un muy buen periodo para la renta fija en el año 24. Víctor. Bueno, pues no me importa coincidir con Pedro si acertamos, con lo cual, pero en esta ocasión no coincido, con lo cual, a ver, espero tener yo razón. Yo creo que no va a haber otra subida de tipos. Creo que todavía
no se está notando, como bien se ha dicho, tarda en notarse las subidas de tipos. Los americanos ahora pagan por un crédito inmobiliario un 7%, antes pagaban pues como aquí, un 1 y pico, es otro mundo. Se está empezando a notar en el mercado laboral las ofertas de empleo claramente tiene una tendencia a la baja. Lo que se paga a la gente por cambiar de trabajo, que antes era como cambiar de trabajo y ya te habían subido el sueldo un 10%, eso también se está reduciendo. Yo creo que lenta, pero inexorablemente se va empezando a notar, no una recesión, y insisto, con ese gasto público es imposible, pero sí un debilitamiento, un enfriamiento de la economía norteamericana, que incluso se les podría ir de las manos hacia abajo. Eso tampoco hay que descartarlo, porque las cosas son complicadas de manejar. Eso del soft landing será la segunda vez en la historia que son capaces de hacerlo, pero bueno, vamos a suponer que son capaces. En cualquier caso, soft landing, si no es algo más hard, es el landing, y por lo tanto no veo esa subida adicional, no veo esa subida de la inflación, del empleo que les lleve, porque ellos lo que van a mirar es eso, el empleo, básicamente el empleo y la inflación, y matizar que me puedo equivocar y entonces coincidir de nuevo con Pedro, si Rusia es capaz de mantener ese recorte de la producción. O sea, que es que no sé cómo, pero a lo mejor han encontrado la fórmula de utilizar el petróleo como arma contra Occidente, que sería muy eficaz, ¿eh? Pues imagínate que se pongan de acuerdo y puedan hacerlo el segundo productor del mundo, que es Rusia, si no me equivoco, y Arabia Saudita creo que es el tercero, o andan por ahí. Con lo cual, si se ponen de acuerdo Arabia Saudita y Rusia para subir el precio del petróleo y fundirnos a todos, pues evidentemente en ese caso, cuidado, puede subir la inflación o puede entrar todo el mundo en una recesión, con lo cual el trabajo sucio a la Fed se lo hace en la recesión. Pero con los datos actuales y pensando que Rusia no va a poder aguantar mucho tiempo con ese recorte de la producción y que por lo tanto la subida del petróleo es temporal, o por lo menos a estos niveles, creo que no habrá otra subida de tipos, por lo menos en el como dicen los ingleses, el foreseeable, en el futuro visible. Luego ya puede pasar de todo, claro. En este escenario, ¿cómo puede afectar a Europa? Porque si Europa veía la semana pasada ese movimiento del Banco Central Europeo, ¿qué puede suceder ahora, sobre todo con la relación euro-dólar, viendo que la Fed tiene toda la pinta de que con mucho subirá una vez más? ¿Cómo lo veis? Pues como os voy a tener que dejar, me voy a meter así un poco ahí de rondó. Creo que aquí es mucho más claro el escenario de recesión, ¿eh? Yo creo que aquí sí que se van a empezar a encontrar en Europa, nos vamos a empezar a encontrar con, pues es lo que estamos viendo, que la gente, fíjate, incluso la gente que ha comprado pisos como inversión, ha tenido que pidió un crédito al 1%, ahora está pagando casi un 7%. Y la gente que lo ha hecho como vivienda o quiere comprar vivienda también, creo que eso se va a notar en la construcción, se está notando en la industria en Alemania. Yo creo que el caso para una recesión europea, para nosotros, nos parece más evidente y creemos que al final habrá o hay un decoupling o en cualquier caso no tiene mucha lógica que en Europa, salvo que haya una situación de esta inflación, pues nos encontremos con subidas adicionales de tipo. Yo creo que aquí el trabajo sucio de la recesión se lo van a hacer a Christine Lagarde y le van a ayudar mucho la recesión europea para que vaya disminuyendo la inflación. Creo que lo que hemos visto en Inglaterra, aunque sea una economía un poco aparte de la zona euro, pero muy relacionada y muy parecida en cierto sentido, sí que se va a ir notando. Ese tipo de sorpresas de la inflación a la baja creo que las vamos a tener en Europa. Iremos viendo. Gracias, Víctor, por acompañarnos. Buenas noches, buen negocio. Me tengo que despedir por adelantado. Nada, si tenemos a Power en 2 minutos. Gracias, Víctor. Gracias a todos. María, sentías con la cabeza, ¿lo veis igual en Aegon? Nosotros lo que estamos viendo es que evidentemente la situación económica entre Estados Unidos y Europa es bastante diferente. En Estados Unidos, si se descuenta algo, es el famoso soft landing y ya no se ve cómo Estados Unidos va a entrar en una recesión severa, mientras que en Europa sí que se da ese escenario, teniendo además en cuenta que las economías son muy diversas y que cada una está dependiente. Alemania más de las manufacturas y de las exportaciones a China, mientras que países del sur de Europa dependen sobre todo del sector servicios y del turismo, con lo cual esa divergencia que puede haber, pues ya estamos en recesión técnica en algunos países que no dejan de ser las potencias europeas como Alemania y empezaremos a ver que la zona euro
entra en esa recesión más fuerte cuando el verano se acabe, ¿no? Por así decirlo, cuando el sector servicios empieza a enfriarse de verdad y los países del sur de Europa se enfrenten a esa ralentización económica que no estamos viendo de momento. Lo que sí que tenemos claro es que la inflación va a seguir alta durante más tiempo del esperado, que la inflación baja en España fue un poco un espejismo y puede haber otro repunte, y que Christine Lagarde tiene que ser muy cauta a la hora de tomar decisiones, porque al final hay economías que se mueven en diferentes direcciones y tiene que tomar las decisiones por el bien de todos los países, no únicamente por uno solo. Pues muchísimas gracias, Rocío, que siempre te llamo María, ¿no? Tengo manía con No te llamarte preocupes, María. gracias a ti. Lo tenemos asumido ya, ¿no? Perdona, Yo ya Rocío. contesto, no te preocupes. Guillermo, Pedro, empieza Powell. Nos despedimos de los tres ya. Buenas noches y buen negocio a los tres. Buenas noches. Buenas noches, gracias. 8:30, ahí está Powell, empezando esa comparecencia sobre tipos de interés. Ha dejado sin cambios. Escuchémosle. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Since early last year, the FOMC has significantly tightened the stance of monetary policy. We've raised our policy interest rate by 5.25 percentage points and have continued to reduce our securities holdings at a brisk pace. We've covered a lot of ground, and the full effects of our tightening have yet to be felt. Today, we decided to leave our policy. Bueno, el primer movimiento importante es un tema táctico, ¿no? De geopolítico. Sale con una pantalla de iPad de Apple, justo en el momento en el que está toda la batalla con China y Estados Unidos para leer en comunicado, pero igual que tienen aquí la pantalla, ahí el presidente de la Reserva Federal está con su pantalla de Apple en un hecho simbólico alrededor de esa batalla comercial entre Estados Unidos y China por Huawei, Apple. Parece que también hay un mensaje ahí oculto en este inicio de la comparecencia de Jerome Powell. Seguimos escuchando la explicación de ese forecast por parte del presidente de la Reserva Federal. Activity in the housing sector has picked up somewhat, though it remains well below levels of a year ago, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates also appear to be weighing on business fixed investment. In our Summary of Economic Projections, or SEP, committee participants revised up their assessments of real GDP growth, with the median for this year now at 2.1%. Participants expect growth to cool, with the median projection falling to 1.5% next year. The labor market remains tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance. Over the past 3 months, payroll job gains averaged 150,000 jobs per month, a strong pace that is nevertheless well below that seen earlier in the year. The unemployment rate ticked up in August, but remains low at 3.8%. The labor force participation rate has moved up since late last year, particularly for individuals aged 25 to 54 years. Nominal wage growth has shown some signs of easing, and job vacancies have declined so far this year. Although the jobs to workers gap has narrowed, labor demand still exceeds the supply of available workers. FOMC participants expect the rebalancing in the labor market to continue, easing upward pressures on inflation. The median unemployment rate projection in the SEP rises from 3.8% at the end of this year to 4.1% over the next 2 years. Inflation remains well above our longer run goal of 2%, 4% over the 12 months ending in August, and that excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 3.9%. Inflation has moderated somewhat since the middle of last year, and longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. Nevertheless, the process of getting inflation sustainably down to 2% has a long way to go. The median projection in the SEP for total PCE inflation
is 3.3% this year, falls to 2.5% next year, and reaches 2% in 2026. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. As I noted earlier, since early last year, we have raised our policy rate by 5.25 percentage points. We see the current stance of monetary policy as restrictive, putting downward pressure on economic activity, hiring, and inflation. In addition, the economy is facing headwinds from tighter credit conditions for households and businesses. Range for the federal funds rate at 5.25 to 5.5%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. We are committed to achieving and sustaining a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to bring inflation down to our 2% goal over time. In our SEP, FOMC participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate based on what each participant judges to be the most likely scenario going forward. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 5.6% at the end of this year, 5.1% at the end of 2024, and 3.9% at the end of 2025. Compared with our June summary of economic projections, the median projection is unrevised for the end of this year, but has moved up by 0.5 percentage point at the end of the next 2 years. These projections, of course, are not a committee's decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path of policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. Bueno, todo parece indicar, porque estamos viendo con Powell, que la posición ahora mismo de tipos de interés es suficientemente restrictiva, al menos eso que está diciendo Jerome Powell en este inicio de la comparecencia de la rueda de prensa posterior a la decisión de dejar sin cambios los tipos de interés en Estados Unidos. Aún así, el mensaje de Powell es mantener suficientemente restrictiva esa política, está diciendo hasta llevarla al 2%. Es decir, no cierra la puerta a otro aumento de tipos de interés que pueda llevar esa inflación al entorno del 2%, pero tampoco lo está dejando claro que eso pueda ser. Simplemente dice, debemos mantener la política lo suficientemente restrictiva. ¿Ahora mismo es restrictiva? Sí. Ahora mismo la política y el punto en el que están los tipos de interés es restrictiva. También está diciendo que ve algún signo en los salarios donde va viendo algún movimiento de relajación. Por lo menos no está planteando que haya un movimiento de volver a un movimiento de segunda ronda inflacionaria o tercera ronda, ya en este caso, por culpa de la inflación. Seguimos escuchando a Powell. Del Valle, ¿qué es lo que está diciendo Powell? ¿Cómo se va viendo esa fotografía? Bueno, pues importante, José, diciendo y recalcando que están preparados desde la Reserva Federal para subir más los tipos si hiciese falta. Eso es lo que han dejado en esas proyecciones. Ahora mismo Powell estaba leyendo exactamente el mismo comunicado que han emitido a las 8 de la tarde. Estaba leyendo también esas proyecciones que ya habíamos analizado en cuanto hemos conocido la pausa de tipos de interés y recalcando varias veces que lo prioritario es volver a ese 2% de inflación que va a tomar tiempo. Ha reconocido Powell, ha dicho que esto va a tomar tiempo, que es un camino, exactamente ha dicho, que es un camino que queda todavía largo por recorrer para volver al 2% de inflación. Dice, eso sí, que a partir de aquí, como las tasas están en territorio restrictivo, algo que ya había dicho en anteriores reuniones, pues que pueden proceder con cuidado, de ahí que en septiembre se haya mantenido la pausa, pese a que las proyecciones apuntan a un 5,6, que quedaría todavía una subida en este año, y que están preparados, como te he dicho, José, para subir más si fuese necesario.
A ver, primera pregunta que le están haciendo al presidente de la Reserva Federal. Where it is at 5.25% to 5.5%, while continuing to reduce our securities holdings. And we say we're committed to achieving and sustaining a stance of monetary policy that's sufficiently restrictive to bring down inflation to 2% over time. We said that. But the fact that we decided to maintain the policy rate at this meeting doesn't mean that we've decided that we have or have not at this time reached that stance of monetary policy that we're seeking. If you looked at the SEP, as you obviously will have done, you will see that a majority of participants believe that it is more likely than not that it will be appropriate for us to raise rates one more time in the 2 remaining meetings this year. Others believe that we have already reached that. So it's something where we're not making a decision by deciding to about that question, by deciding to just maintain the rate and await further data. So right now, it's still an open question about sufficiently restrictive. You're not saying today that we've reached this level. We're not saying, no. Clearly, what we decided to do is maintain the policy rate and await further data. We want to see convincing evidence, really, that we have reached the appropriate level, and we're seeing progress, and we welcome that. But we need to see more progress before we'll be willing to reach that conclusion. And just on the 2024 projections, what's behind that shallower path for interest rate cuts and the need for real rates to be 50 basis points higher? Right. So I would say it this way. First of all, real interest rates are positive now. They're meaningfully positive. And that's a good thing. We need a policy to be restrictive so that we can get inflation down to target. Okay. And we're going to need that to remain to be the case for some time. So I think, remember that of course, the SEP is not a plan that is negotiated or discussed really as a plan. It's accumulation, really. And what you see are the medians. It's accumulation of individual forecasts from 19 people. And then what you're seeing are the medians. So I wouldn't want to, bestow upon it the idea that it's really a plan. But what it reflects, though, is that economic activity has been stronger than we expected, stronger than I think everyone expected. And so what you're seeing is this is what people believe as of now will be appropriate to achieve what we're looking to achieve, which is progress toward our inflation goal, as you see in the SEP. Thanks. Let's go to Rachel. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington. Se pone el mercado negativo, S&P 500 cayendo 0,01, una vez que Powell, todo parece indicar que va, siendo, sí, ha habido pausa, ya está una previsión que además es un poquito peor de lo que esperaba el mercado y además lo que se tenga que hacer se hará. Más preguntas a Powell, aquí del Washington Post, alrededor del debate de una nueva subida de tipos de interés para ya desde ahí mantener un movimiento en el que permita un aterrizaje suave a la economía estadounidense. Vamos a escuchar a Powell. Was to maintain our current policy stance. And I think there was obviously unanimous support for that. But this, of course, is an SEP meeting, and so people write down what they think. And you have some, you saw, I think 7 wrote down no hike at this meeting, or between now and the end of the year, and I think 12 wrote down another single hike in one of the next 2 meetings that we have between the end of the year. So it wasn't like we were arguing over that. People just stating their positions. And really what people are saying is, let's see how the data come in. We want to see, what we want to see. We want to see that these good inflation readings that we've been seeing for the last 3 months, we want to see that it's more than just 3 months, right? We want to see, the labor market report that we received, the last one that we received, was a good example of what we do want to see. It was a combination of across a broad range of indicators, continuing rebalancing of the labor market. So those are the 2 things. Those are our 2 mandate variables, and that's the progress that we want to see. But I think people, they want to be convinced. They want to be careful not to jump to a conclusion really one way or the other, but just be convinced that the data, support that conclusion. And that's why, given how far we've come and how quickly we've come, we're actually in a position to be able to proceed carefully as we assess the incoming data and the evolving outlooks and risks and make these decisions meeting by meeting.
And in your view, what would, I know nothing has been decided yet, but what would one... Se recupera el mercado, 0,11%, está ahí jugando al tenis, ¿no? Para aquí, para allá, para aquí, para allá, pelotita, para aquí, para allá, alrededor de si son suficientemente restrictivos los tipos. Ha habido una frase bastante significativa en la que ha dicho no estamos decidiendo en esta reunión si son suficientemente restrictivos. Simplemente optamos por una pausa en esta reunión. Seguimos escuchando a Powell. We've learned all through the course of the last year that actually we needed to go further than we had thought. If you go back a year and what we thought, what we wrote down, it's actually gotten higher and higher. So we don't really know until, and that's why, again, we're in a position to proceed carefully at this point. A year ago, we proceeded pretty quickly to get rates up. Now we're fairly close, we think, to where we need to get. It's just a question of reaching the right stance. I wouldn't attribute huge importance to one hike in macroeconomic terms. Nonetheless, we need to get to a place where we're confident that we have a stance that will bring inflation down to 2% over time. That's what we need to get to, and we've been moving toward it. As we've gotten closer to it, we've slowed the pace at which we've moved. I think that was appropriate. And now that we're getting closer, we have the ability to proceed carefully. Let's go to Steve. Está planteando Powell que tampoco el movimiento de una subida más macroeconómicamente va a tener una afección muy fuerte, salvo que haya un movimiento de repunte. Entonces sí puede hacer un poco de tame, ¿no? Alrededor de la inflación, puede darle como un capón por arriba para que no haga ese movimiento, pero dice que tampoco es ahora mismo la clave fundamental porque ya los tipos están en una situación suficientemente restrictiva. Seguimos escuchando ahora preguntas alrededor de cómo puede esa tasa de inflación, ese tipo de interés, llevar la inflación, si es más persistente, al entorno del 2%. A funds rate above the longer run rate for 4 years in a row, at what point do we start to think, hey, maybe the longer rate or the neutral rate is actually higher? Thank you. En concreto sobre los tipos a largo plazo. Escuchamos a Powell. Rather than pointing to a sense of inflation having become more persistent, I wouldn't think that's not. We've seen inflation be more persistent over the course of the past year, but I wouldn't say that's something that's appeared in the recent data. It's more about stronger economic activity, I would say. So if I had to attribute one thing, again, we're picking medians here and trying to attribute one explanation, but I think broadly, stronger economic activity means rates. We have to do more with rates, and that's what that meaning is telling you. In terms of what the neutral rate can be, we know it by its works. We only know it by its works, really. We can't. The models and the economy reacts, and again, that's another reason why we're moving carefully now, because there are lags here. So. It may of course be that the neutral rate has risen. You do see people, you don't see the median moving, but you do see people raising their estimates of the neutral rate, and it's certainly plausible that the neutral rate is higher than the longer run rate. Remember, what we write down in the SEP is the longer run rate. It is certainly possible that that the neutral rate at this moment is higher than that, and that. That's part of the explanation for why the economy has been more resilient than expected. Bueno, está diciendo que el tipo terminal, sobre todo a largo plazo, está un poquito más alto de lo que ellos estiman, pero que están estimando precisamente que haya una inflación más resistente, más resiliente, y que por tanto ese largo plazo tiene sobre todo una fotografía que pueda llevar a un tipo de interés que esté un poquito por encima del 2%, porque pelee todavía un poquito más con una inflación que le cuesta mucho estar por debajo del objetivo del 2%. Más preguntas a Powell en una jornada en la que, como saben, se mantienen los tipos de interés sin cambio en Estados Unidos después de esta reunión. Deja abierta más o menos un movimiento que pudiera haber más a largo plazo. Aún así, dice, la media neutral no ha subido. Estamos más o menos en el mismo punto en el que estábamos, que no es poco, en el que está diciendo que ese tipo neutro había avanzado, pero ya no se ve otro movimiento más en ese tipo neutro, sino que debería ser suficiente. Están hablando ahora sobre mercado laboral en Estados Unidos. Escuchamos a Powell. And I think broadly, people still think that there'll have to be some softening in the labor market. That can come through more supply, as we've seen as well. Also, remember, the natural rate we think is coming down
which is a supply side thing, so that the gap between any given unemployment rate that's lower than that and the natural rate comes down. That's a way for supply. That's a way for the labor market to achieve a better balance. So all of those things are happening. You're right. In the median forecast, we don't see a big increase in unemployment. We do see an increase, and but that really is just playing forward the trends that we've been seeing. That is not guaranteed. There may come a time when unemployment goes up more than that, but that's really what we've been seeing, is progress without higher unemployment for now. So just to boil that down for a second, we've gone from a very narrow path to a soft landing to something different. Would you call the soft landing now a baseline expectation? No, I would not do that. I would just say, what would I say about that? I've always thought that the soft landing was a plausible outcome, that there was a path really to a soft landing. I've thought that, and I've said that since we lifted off. It's also possible that the path is narrowed and it's widened. Apparently, ultimately, this may be decided by factors that are outside our control at the end of the day. But I do think it's possible, and I also think soft landing es posible, pero hay factores que están fuera de control, por lo que en principio es una estimación. También ha dicho que en la media esa previsión alrededor del mercado laboral no espera un gran incremento de la tasa de desempleo, pero ha añadido la coletilla de no está garantizado. Está intentando poner un poquito de precaución en sus palabras alrededor de que hay factores que no garantizan esa previsión, que están fuera de su alcance y que por tanto no se pueden estimar. El mercado no le está gustando un pelo, sobre todo esta modificación final que le va dando como una especie de coletilla de hay factores que no controlamos, hay factores que no controlamos. Cae un 0,31% el S&P 500, 4.433, una vez que Powell no termina de convencer en esa rueda de prensa, en la parte de las preguntas, al inversor. Seguimos escuchando. Nick Timiraos, Wall Street Journal, pregunta a Powell. For nominal rate cuts next year, provided further compelling evidence that price pressures will continue to subside. Is the FOMC focused on targeting a real level of policy restriction? And can you explain what would constitute enough evidence that will allow the FOMC to normalize the nominal stance of policy while keeping real policy settings sufficiently restrictive? I mean, yes, we understand that it's a real rate that will matter and that it needs to be sufficiently restrictive. Again, I would say, sufficiently restrictive only when you see it. It's not something you can arrive at with confidence in a model or in various estimates, And so what are we seeing? We're seeing, through a combination of the unwinding of the pandemic-related demand and supply distortions and monetary policies work in suppressing demand or alleviating very high demand. The combination of those two things is actually working. You're seeing, inflation coming down. It's principally now in goods, also in housing services. You begin to see effects of it in non-housing services as well. So we think that is working. And I think as we've said, we want to reach that. We want to reach something that we're confident it gets us to that level. And I think confidence comes from seeing, enough data that you feel like, yes, okay, this feels like we can for now decide that this is the right level and just agree to stay here. We're not permanently deciding not to go higher, but we would, let's say, if we get to that level. And then the question is, how long do you stay at that level? And that's a whole other set of questions. For now, the question is... Importante lo acaba de decir Powell. Dice que la tasa neutral es posible que sea más alta que la tasa a largo plazo. Dice que en ese movimiento, además el mercado se lo está tomando bien ese planteamiento de Jerome Powell, ahora mismo dice es posible que esa tasa neutral pueda ser más alta que la tasa que ahora mismo tenemos estimada de largo plazo. De tal manera que Powell está ahora animando sí un poco al mercado, como va jugando un poquito. Mira, ahora vuelve otra vez a un movimiento de 0,27% abajo, Nasdaq 0,54% abajo, con una decisión que no termina de convencer en el forecast, en el dot plot, al inversor. Seguimos escuchando a Powell. The balance of risks and the other events that are happening out there. We take all of that into account, so I can't really
answer a hypothetical about one piece of that. It'll be trying to reach a judgment over whether we should move forward with another rate hike overall, and whether that would increase our confidence that yes, this is an appropriate move, and it will help us be more confident that we've gotten to the level that we need to get to. Lo que está claro en estos primeros 24 minutos de rueda de prensa de Powell es que la Fed no ha tocado los tipos, pero preparan un último alza de tipos para este 2023. Al menos es lo que se va viendo, sobre todo en la prensa internacional, en la prensa anglosajona, sobre el resumen de lo que nos está diciendo también Powell después de conocer la decisión. Ahora mismo la posibilidad de unos tipos del 5,75 para este año se están disparando. Nos decía Pedro entre las 8 y las 8:30 que un 80% de probabilidades veía de otra subida de tipos de interés. El mercado se lo está creyendo hasta el punto que da por hecho que la hoja de ruta apunta claramente a un movimiento de tipos más, hasta el 5,75% para este año, que podría ser perfectamente en la reunión del 1 de noviembre. O hay otra opción en diciembre, pero le queda poco espacio más a la Reserva Federal. Eso sí, todo parece indicar que habrá una subida más de tipos de interés, al menos así lo está viendo el mercado. Se relaja 0,15%, 0,14% de caída, 4.441, Nasdaq 0,37%. Seguimos escuchando a Powell. That it's appropriate to cut. Part of that may be that real rates are rising because inflation is coming down. Part of it just may be that it'll be all the factors that we see in the economy. And, that time will certainly come at some point. And what you see is us writing down, a year ahead estimates of what that might be. And, there's so much uncertainty around that. When in the moment, we'll do what we think makes sense. No one will look back at this and say, hey, we made a plan. It's not like that at all. These are estimates made a year in advance that are highly uncertain. And that's how it is. Neil. Thanks so much, Chair Powell. Neil Irwin with Axios. I wonder, how do you think about the question of whether the strong GDP growth that we've been seeing is driven by excess demand versus supply-side factors, productivity, labor force growth? And relatedly, if GDP keeps coming in hot, even in the absence of inflation resurgence, would that on its own be a reason to consider more tightening? So on your first question, we're looking at GDP very, very carefully to try to understand really what's the direction of it, what's driving it, and it's a lot of consumer spending. The consumer's been very robust in spending. So that is, that's how we're looking at it. Sorry, your second question was? There's GDP stays hot, but without inflation. So I think the question will be, GDP is not a mandate, right? Maximum employment and price stability are the mandates. The question will be, is GDP, is the heat that we see in GDP, is it really a threat to our ability to get back to 2% inflation? That's going to be the question. It's not a question about GDP on its own. It's you're expecting to see this improvement, continued rebalancing in the labor market and inflation moving back down to 2% in a sustainable way. We have to have confidence in that, and we'd be looking at GDP just to the extent that it threatens one or both of those. Victoria. Hi, Victoria Guida with Politico. There are multiple external factors that are playing out right now. We see rising oil prices. We see auto workers striking. There's the looming, very real possibility of a government shutdown. And I was just wondering, for each of those things, could you talk about how you're thinking about how that might affect the course for the Fed and the economy? So there is a long list, and you hit some of them. Sigue Powell, sobre todo con un mensaje claro, dice: el tiempo ya llegará alrededor del momento en el que tengamos que hacer el recorte de tipos. Esto está en las antípodas del momento. Seguimos escuchando a Powell. Is assess all of them and handicap all of them. And ultimately, though, there's so much uncertainty around these things. To start with the strike, first of all, we absolutely don't comment on the strike, as we have no view on the strike one way or the other, but we do have to make an assessment of its economic effects to do our jobs. So
you know, the thing about it is so uncertain. It will depend. The economic effects, it could affect, we've looked back at history, it could affect economic output, hiring, and inflation. But that's really going to depend on how broad it is and how long it's sustained for. And then it also depends on how quickly production can make up for lost production. So none of those things are known right now. It's very, very hard to know. So you just have to leave that uncertain, and we'll be learning, I think, over the course of the next intermeeting period. It hasn't traditionally had much of a macroeconomic effect. You know, energy prices being higher, that is a significant thing. Energy prices being up can affect spending. It can affect over time. A sustained period of higher energy prices can affect consumer expectations about inflation. We tend to look through short-term volatility and look at core inflation. But so the question is, how long are higher prices sustained? We have to take those macroeconomic effects into account as well. Those are some of them. I'm not sure if I hit them all, but I mean, ultimately, you know, you're coming into this with an economy that appears to have significant momentum, and that's what we start with. But we do have this collection of risks that you mentioned. Craig Torres from Bloomberg News. I was a little surprised, Chair Powell, to hear you say that a soft landing. Extensa rueda de prensa, sobre todo para ver esa fotografía de soft landing. Ha dicho que no es el escenario base en el que se va a jugar la partida por parte de la Reserva Federal. Eso sí, también ha dicho, por ejemplo, desempleo, no espera una subida muy fuerte, aunque decía no tenemos todos los datos porque hay demasiados factores que todavía pueden estar sin control por parte de esa visión que tiene la Reserva Federal. Más o menos lo que se empieza a ver es que hay un plan, que haya manera de como mucho de subir una vez más los tipos de interés para, a partir de esa última subida, si es que al final llega, porque no hay un lío antes, empezar a haber un movimiento ya en el que la inflación debería retornar a un estadio del 2,5%. Me parece que muy hecho. That's what we've been trying to achieve for all this time. The real point, though, is the worst thing we can do is to fail to restore price stability, because the record is clear on that. If you don't restore price stability, inflation comes back, and you go through it, you can have a long period where the economy is just very uncertain, and it'll affect growth, it'll affect all kinds of things. It can be a miserable period to have inflation constantly coming back and the Fed coming in and having to tighten again and again. So the best thing we can do for everyone, we believe, is to restore price stability. I think now, today, we actually, you know, we have the ability to be careful at this point and move carefully, and that's what we're planning to do. So we fully appreciate the benefits of being able to continue what we see already, which is rebalancing in the labor market and inflation coming down without seeing an important, large increase in unemployment, which has been typical of other tightening cycles. So. Let's go to Chris. Hi, thank you. Chris Rugaber, Associated Press. When you look at the disinflation Es el momento de la rueda de prensa en el que ya se ve que el plan o no plan o semiplan es un poco raro. Del Valle, acabamos de ver la imagen de Bloomberg preguntando sobre el escenario base. No es escenario base, pero ¿qué está pasando? Efectivamente, hace unos cuantos minutos Jerome Powell había dicho él mismo, respondiendo, creo que ha sido la primera pregunta, donde decía que yo no hablaría de soft landing como escenario base. Claro, el periodista de Bloomberg le ha preguntado sobre esto diciendo, si no hablamos de soft landing como escenario base, entonces ¿podemos hablar de recesión? Y Jerome Powell, como medio enfadado, ha respondido que un aterrizaje suave sigue siendo el objetivo principal, pero luego justifica que obviamente su mandato se basa en el doble mandato, que es el primero, la estabilidad de precios, y el segundo, el pleno empleo. Eso es lo que ha querido defender un poco Jerome Powell para que no se le entienda, se malentienda, que no quieren conseguir un soft landing. Dice que sigue siendo su objetivo principal. Tenemos ya con nosotros a Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING en España. Francisco, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, sorprendido con el forecast. ¿Crees que esa inflación va a ser más fuerte? ¿Cómo lo ves? Bueno,
me parece un poco optimista, ¿no? Ha habido una revisión al alza muy potente de las previsiones de crecimiento. Estaba más o menos en los libros porque era el mensaje que, digamos, habían estado preparando el terreno, ¿no? Y además ya estamos entrando en el último cuarto de 2023 y se saben por dónde van a ir los tiros y la economía ha sido mucho más fuerte de lo que se esperaba hace unos meses. Entonces esa revisión al alza era esperada, quizás no tanto. Nosotros esperábamos una revisión un poco más moderada, ¿no? Y también esperábamos que la previsión de crecimiento del año que viene fuese un poco más limitada. Le han metido casi medio punto adicional de crecimiento. También es verdad que ING, nuestro economista para Estados Unidos, es bastante pesimista, ¿no? Cree que en general el consenso no está leyendo de manera adecuada los signos de debilitamiento que empiezan a verse en la economía norteamericana, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el sector de la construcción. Entonces, nuestro economista está un poco alejado del consenso. Pero por eso quizás nos choca, porque llevamos muchos meses hablando de esos signos de debilitamiento, ver que la Fed no parece estar haciéndole caso. Reconoce además que el empleo va a ser mucho más fuerte, le quita 3 décimas este año, casi medio punto de desempleo. O sea, yo recuerdo, insisto, lo he contado alguna vez aquí en vuestro programa, cuando era joven y estaba en la facultad nos decían que por debajo del 5% no se podía bajar el empleo, el paro en una economía sin que se le saltaran las tuercas, ¿no? Por sobrecalentamiento. Y aquí estamos con previsiones de paro para los próximos 4 años al 4%, básicamente, y una previsión, lo que es más fuerte, que en el largo plazo, próxima década, digamos, esperan mantener la tasa de paro en el 4%. Eso nos habla de una economía que está muy ajustada, en la que no sobran los recursos y en la que, en teoría, con el punto número 1, crecimiento fuerte, y punto número 2, en desempleo muy bajo, debería estar subiendo la inflación. Y, sin embargo, nos hablan de una inflación muy moderada, ¿no? La previsión de subyacente, por ejemplo, le han recortado 2 décimas para este año y no la han tocado para el año que viene. Entonces parece un poco un mundo ideal, ¿no? En el que el crecimiento aguanta, el paro es extraordinariamente bajo, el empleo es extraordinariamente sólido y además no tienen problemas con la inflación. A mí me parece difícil de cuadrar esta trinidad y nosotros creemos que la parte menos realista de estas previsiones es la del crecimiento económico, ¿no? Que probablemente esté por debajo del 1% el año que viene, veamos una desaceleración muy fuerte, sino una recesión, ¿no? Esa es la visión de ING y el punto que más nos ha llamado la atención. Y el segundo punto que destacaría es que ya empieza a haber mucho ruido respecto a esas previsiones de tipos de interés a largo plazo, ¿no? Hay muchos rumores en el mercado de que ese 2,5 que se establece ahí como la tendencia a largo plazo quizás está ya un poco desactualizada y que en breve empezaremos a ver un 3, ¿no? Y nuestros analistas piensan que no tardaremos mucho en ver un cambio ahí, ¿no? Que la economía norteamericana, si va a vivir con estas tasas de paro tan bajas, si va a tener que hacer esfuerzos extra para descarbonizar la economía, si va a tener que vivir con unas cadenas de suministro mundiales que se han deteriorado y que ya no tiene esos acuerdos comerciales con China, que probablemente también se deterioren con Europa, todo eso se traduce en que para producir lo mismo necesitas hacerlo a precios más altos porque eres menos eficiente, ¿no? Entonces, para permitir eso necesitas ser más flexible con los tipos de interés y eso implica permitir que los tipos de interés puedan subir, sean un poco más altos, ¿no? Y a lo mejor flexibilizar el objetivo de inflación. Por ahí van a ir los tiros en los próximos meses, en el próximo año en la Reserva Federal y creemos que ese será un número que cambiará en los próximos meses, ese 2,5 de previsión de tipo a largo plazo. Y ha llamado la atención, sobre todo en esta parte final, cuando Bloomberg le preguntaba por algo que había dicho Powell acerca de ese escenario base, si estaba ese slow landing, sí, no, sí, ha llegado un poco como a medio enfadarse, ¿no? Por la insistencia del compañero de Bloomberg. Tú decías que el escenario base que tenéis en ING sí que pueda incluso, si se fuera un poquito de aire, ir a una recesión. ¿Cómo has visto ese planteamiento de Powell cuando ha estado contestando al compañero de Bloomberg? Defensivo, lo he visto a la defensiva. Es que es muy complicado, ¿no? Powell ha visto lo que pasó la semana pasada, en que el Banco Central Europeo creía que iba a dar una sorpresa, digamos, restrictiva al mercado, que iba a poner firmes a los inversores, dando un mensaje de que no os creíais, de hecho estaba al 50% la posibilidad de que hubiera una subida de tipos y de repente sorprende, es un poco por debajo del 50%, de hecho, y sorprende al mercado diciendo, mira, creíais que no íbamos a hacerlo, pero subimos los tipos. Y sin embargo, el mercado, los inversores ignoran totalmente el mensaje de que ha subido tipos y ponen todo el foco en el otro mensaje, que es
hasta aquí hemos llegado, ya no vamos a subir más. De repente se hace una lectura muy optimista y, bueno, pues los mercados reaccionan bien y sobre todo empiezan a cambiar las perspectivas a largo plazo de tipos y, de hecho, el Banco Central tiene miedo de que eso desancle, libere las previsiones, las expectativas de tipos de inflación de las empresas y de las familias. Es decir, que empiecen a volverse locos, empezar a gastar, empezar a invertir y que pueda producirse de nuevo, reactivarse ese problema de la inflación que empieza a estar controlado y 24 horas más tarde tienen que salir a decir, oye, cuidado, igual me habéis entendido mal, si la inflación se va de madre, yo voy a subiros los tipos otra vez en diciembre. Es muy difícil combinar un mensaje de estabilidad, decir, nuestra intención es quedarnos aquí, ¿qué es lo que están intentando decir? Más o menos, he escuchado ahora mismo a Powell decir, contradecirse continuamente en las mismas respuestas, es decir, sí, creemos que este es un nivel en el que podemos quedarnos bastante tiempo, ¿es el nivel en el que podemos mantener la inflación controlada en el largo plazo? No lo sabemos, eso es un ensayo-error. Entonces, una frase y la siguiente se pueden leer de manera contraria. Está claro que no sabe muy bien cómo reaccionar, tiene miedo de que el mercado reaccione, lea este statement, este comunicado como excesivamente dovish, como excesivamente, digamos, suave y lo está intentando matizar en la rueda de prensa, pero con poco éxito, porque veo que se está contradiciendo a menudo. En mi opinión, una de las peores ruedas de prensa que le he visto a Powell. ¿Qué previsión, qué planteamiento crees que puede haber sobre siguiente reunión? Todo parece indicar que habrá otra nueva subida de tipos, no sé si opinas igual, pero si la hay, ¿siguiente o siguiente? Es decir, 1 de noviembre o mitad de diciembre. Bueno, como decían nuestros analistas, es que nos sentamos mucho tiempo cada mes y pues a base de escuchar sus argumentos uno acaba convencido de que la economía norteamericana está en peor estado de lo que parecen entender la mayoría de los analistas. Entonces, nuestra visión es que no habrá otra subida de tipos y que esa subida adicional, al fin, que está ahí puesta como proyección para final de año, ¿no? Nos dicen en esta actualización de las proyecciones macroeconómicas que esperan ver final de año con un 5,75, es decir, que hay una subida más. El acuerdo del mercado es que de haberla, que ahora mismo no se lo cree, esta mañana, hace un par de horas, la probabilidad que asigna el mercado a esa subida es de un 40%, pero es verdad que antes de ayer estaba en el 35%, es decir, que va aumentando, porque se ven los datos tan sólidos que salen, el mensaje de la FED está consiguiendo, digamos, que no se acomoden demasiado las expectativas. Es decir, no sería una sorpresa absoluta. Cuando estamos hablando de 35 o 40% de probabilidad, no es algo que el mercado haya descartado. Es muy posible que exista esa subida. De ser, el mercado la está esperando en diciembre, una vez que tenga tiempo la Reserva Federal de ver si las subidas tan agresivas que ha hecho en los últimos meses están agarrando, están acalando, no están teniendo un impacto desacelerando la economía. La visión de ING, esa subida es más una amenaza, una manera de decir, cuidado que me quedan balas en el cargador, no os relajéis, pero que no se va a ejecutar. Como decía, la previsión de mercado es que veamos los primeros recortes en Estados Unidos en junio del año que viene. La previsión de ING es que eso va a tener lugar unos meses antes, ¿no? Precisamente por esa desaceleración que esperamos ver pronto. Muchísimas gracias, Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING en España. Buenas noches, buen negocio. Gracias, un placer. Volvemos a Powell, sigue hablando el presidente de la Reserva Federal. Dice que el crecimiento ha sido más fuerte de lo esperado, requiere tasas más altas y más tiempo. Escuchamos a Powell. I would say more supply of treasuries. The common explanations that you hear in the markets kind of make sense. Kyle Campbell, American Banker. Thank you for taking the questions. Just two on housing. You've said slower shelter cost. Sí, en la comparecencia extensa, además, esta vez de Jerome Powell. Javier Echeverry, Active Trades, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Pues no parece que haya gustado mucho al mercado la decisión de Powell y sobre todo ese forecast, ¿no? No, en principio, bueno, hemos visto un Powell un poco, yo creo que a la defensiva y explicando un poco la incertidumbre que todavía tiene la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Durante este año hemos visto ese gráfico en el que nos ponían un poco en situación de lo que podía ser todo ese cambio dentro de las previsiones que habían hecho y que en definitiva, bueno, pues vemos como el Producto Interior Bruto lo revisan al alza, hablan igualmente
de un consumo del consumidor, de una tasa del consumidor robusta todavía. Nos siguen hablando un poco de esas tasas de interés más altas que impactan a la inversión empresarial. Bueno, yo lo he visto un poco a la defensiva y sobre todo un poco marcando las incertidumbres que tenemos por delante. Es verdad que luego cuando miramos al mercado, lo que vemos dentro de los bonos del bono a 2 y el bono a 10 años, vemos esa reacción donde estamos prácticamente en máximos en el bono a 2, desde ese que ha tocado hoy concretamente, ese 5,15,2, estamos en el 5,13,7 del bono a 2 años, lo cual desde luego es más que importante, y hablamos de ese 4% del bono a 10 que llevamos superado ya desde hace bastante y que no baja del 4%, sino que muy al contrario se mantiene dentro de esa franja. Por otra parte, si nos fijamos en el mercado, lo que hemos visto justamente antes del dato, esa inicial, es decir, antes de la decisión justamente de mantener los tipos, y vemos el gráfico minuto a minuto, lo que vemos es que al principio el mercado se lo ha tomado bastante bien y a medida que hemos llegado ya a esa rueda de prensa donde, como preveíamos, podía haber un poco más de chicha, lo que hemos visto es un Powell pues con una incertidumbre importante. De hecho, gran parte de los mensajes han sido un poco para justificar que todo lo que están diciendo al fin y al cabo tiene que ser revisado, que no están seguros, que sigue habiendo incertidumbre y que por tanto, bueno, que la política monetaria que están siguiendo para controlar la inflación se va a tener que seguir haciendo dato a dato y que, bueno, pues está dejando esa puerta abierta, como no podía ser de otra manera, para una última subida de tipos de interés, o al menos una subida más de tipos de interés, no sabemos si en noviembre o en diciembre, pero desde luego está dejando un poco esa puerta, ¿no? Yo creo que si mis previsiones no fallan del todo, es bastante probable que tengamos una reacción en noviembre, que el discurso sea el core un poco de la política monetaria y que se guarden esa carta para en diciembre, si ven necesario, utilizarla como consideren oportuno o por el contrario, bueno, lo hagan en noviembre. Pero yo creo que van a guardar un poco esa carta porque lo cierto es que esta comparecencia ha sido bastante laxa, no nos ha traído realmente unos datos que nos puedan permitir hacer una previsión más concreta, ¿no? Ha insistido además Powell, que ha insistido en un aterrizaje suave, mejorado previsiones del PIB, empleo, pero sobre todo insiste en ese aterrizaje suave. ¿Cómo lo ves? Bueno, es que es lo que le toca, ¿no? Cuando están diciendo que van a parar, o sea, cuando dicen que paran los tipos de interés, paran las subidas de los tipos de interés por primera vez en mucho tiempo, lo que le toca decir es que su previsión es que haya un aterrizaje suave y que por eso lo han parado. Sería ridículo que parando las subidas de tipos de interés y manteniendo los tipos actuales, lo que dijeran es que lo que ven ahora es que hay un no landing o un hard landing. No tendría sentido. Tiene mucho más sentido buscar un poco ese punto de equilibrio donde están diciendo, bueno, podría ser la tasa terminal, aún no lo sabemos, sigue habiendo incertidumbre, aún no les vamos a contestar a esa pregunta, no tenemos claro eso, pero lo que sí les decimos es que nuestra previsión es que haya un soft landing y por eso estamos haciendo esta pausa. ¿Cómo puede afectar al precio del petróleo también este movimiento en el que la previsión es un soft landing? En principio, si la previsión es un soft landing, lo que tiene sentido es que el precio del petróleo continúe un poco el momentum, el punto en el que se encuentra. Vamos a pasar un poco a gráficos de un día y de ahí nos vamos directamente a las commodities para buscar el precio del crudo Brent, que vemos que ha descendido hoy concretamente hasta los 92,30, perdón, en este momento. Pero volvemos a lo mismo, estamos muy dependientes de dos cosas fundamentalmente. La primera, los recortes que están manteniendo tanto Rusia como Arabia Saudí. Sabemos que Rusia tiene que mantener una guerra y es extremadamente caro. Por parte de Ucrania están recibiendo ayudas prácticamente de la comunidad internacional y se está sufragando con eso, pero Rusia tiene que sufragarlo directamente con el petróleo. ¿Cuánto más tiempo puede mantener esos recortes? Si además hablamos de un soft landing y de que la demanda no se va a relajar tanto, lo normal sería que al haber mayor demanda,
abrieran un poco esa mano y el precio del petróleo descendiera un poquito. Como decíamos igualmente, seguimos viendo el Tadawul Share, ese índice saudí de referencia que ha tocado en el día de ayer concretamente esta segunda resistencia y soporte, que en este caso es soporte en este momento, que ha servido como triple soporte y que ha parado justamente la caída. Por tanto, como decíamos, esta mañana a corto plazo sí que puede haber algunos datos que nosotros no tenemos claro del todo de los aditivos, del comportamiento, de la comercialización, que podría ser que estuvieran influyendo un poco dentro de este beneficio de las compañías sauditas que se dedican a los hidrocarburos. Y por tanto mi previsión es que el petróleo a corto plazo podría de nuevo bajar hasta zonas de los 89,23, hasta esos 86,80, toda esta franja en definitiva que hemos venido comentando durante todo este tiempo, básicamente por lo que estamos diciendo, ¿no? Porque probablemente haya en algún momento algún ajuste de esa producción de barriles de petróleo por parte de Rusia y también un poco por lo que comentamos de la inflación. Muchísimas gracias, Javier Echeverry. Buenas noches, buen negocio. Un placer igualmente, muchas gracias a todos. 9:20, como ven, ahí sigue la comparecencia de Jerome Powell en la Reserva Federal. Vamos a hacer una pequeña pausa. Nada, 2 minutitos de publicidad y enseguida volvemos con la comparecencia y con David Galán, con Javier del Valle, con todo el detalle de lo que se está diciendo alrededor de esta decisión de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, sin cambios. Enseguida volvemos. Ser el tiempo no es fácil, sobre todo cuando eres el tiempo de alguien como él. Un ganador de Euromillones completamente enamorado. Que si me puedes hacer eterno este momento y que hagas que esto dure para siempre. Cuando te toca Euromillones, te toca todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Para mantenerte en forma, lo mejor es invertir en ti. Yo lo sigo haciendo. Y para mantener en forma tus inversiones en bolsa, elimina lo innecesario y no pagues comisiones con XTB. Elige XTB e invierte en acciones y ETFs sin comisiones. Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Muy buenas noches, continuamos con el especial Reserva Federal. Cojo el relevo de José Antonio Binder y les comunico los últimos puntos que ha comunicado Jerome Powell en esta rueda de prensa. Ha hablado sobre los intereses a largo plazo. Y es importante esto que ha comunicado, porque estamos viendo en los últimos meses, y en las últimas semanas más en concreto, fuertes repuntes de los intereses en los tramos largos de la curva. Ayer mismo veíamos cómo el 10 años marcaba un nuevo récord no visto en décadas, el 5 años marcaba un nivel que no se veía en los últimos 5 años, y los intereses siguen incrementando. Y Jerome Powell ha dicho que este incremento de los intereses no se debe a que el mercado de bonos espere mayor inflación. Dice que esto se debe más bien al crecimiento y la dinámica de oferta y demanda del mercado de bonos. Sabemos que el Tesoro está haciendo una emisión muy fuerte de deuda, lo que aumenta, sobre todo lo está haciendo también, hemos visto en unos tramos más a largo plazo, lo que aumenta también esa oferta en el mercado de bonos, que podrían justificar la caída en el precio. Dice Powell que no tienen que ver con las expectativas de inflación, que tienen que ver con las dinámicas del mercado de bonos. También conocíamos que grandes bancos centrales, como son el chino o japonés, están vendiendo bonos estadounidenses. Podría ser otra de las razones.
Jerome Powell le quita peso a ese incremento de subidas en los tipos de interés, sobre todo del mercado de bonos a largo plazo. Dice que no tiene nada que ver con esas expectativas de inflación. También dice que cualquier decisión sobre futuros recortes de tipos dependerá de lo que la economía necesite. Así que un Jerome Powell que durante todo este discurso se ha mostrado muy neutral. Si esto pasa, haremos esto, si esto no pasa, haremos lo otro. Básicamente ese ha sido su discurso principal. Fíjense que ha dicho, en nuestras proyecciones no esperamos un incremento del desempleo, pero eso no quiere decir que el desempleo no pueda incrementar. En nuestras proyecciones esperamos un crecimiento por debajo de tendencia, pero positivo. Pero nuestras proyecciones son inciertas. En las proyecciones esperamos que las tasas se mantengan más elevadas en 2024 y 2025. Pero a lo mejor, si la economía va mal, tenemos que bajarlas. Ese ha sido prácticamente todo el discurso de Jerome Powell. Si pasa esto, haremos esto, si pasa lo otro, haremos lo otro. Falta convicción. Falta una señal que demuestre que el presidente de la Reserva Federal sabe lo que está pasando, porque en esta reunión, por lo menos, parece que nada queda del todo claro. Eso sí, sus miembros, o la mayoría de miembros del FOMC, concuerdan en que faltaría otra subida de tipos de interés. Por eso la proyección para 2023 se mantiene en el 5,6%. Porque faltaría una última, que el mercado de bonos está descontando que podría venir más bien en noviembre-diciembre, para cerrar el año en esa tasa terminal, en la tasa terminal que han vuelto a proyectar en el 5,6%. Y mantener en el 5,1 en 2024 y en el 3,9 en 2025, más alto de lo que anteriormente se proyectaba, y que eso no afecte al crecimiento. Esa es también la otra duda de las proyecciones, que mantienes los tipos más altos por más tiempo en 2023, 2024, 2025 y 2026, pero el crecimiento lo elevas. Curioso. Tenemos con nosotros también, ya para analizar todo esto, a David Galán, director de Bolsa General. Muy buenas noches, David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer estar un día más en Negocios TV. El placer es nuestro, ya lo sabes, David. Opiniones de la reunión de la Reserva Federal. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo has visto a Powell? Bueno, bastante parecido a lo que esperaba, ¿no? Y a lo que yo creo que esperaba el mercado. Lo de mantener tipos pues estaba más que descontado, no había dudas en este caso, no es como en el caso del Banco Central Europeo, donde sí que había dudas. Aquí se esperaba que se mantuvieran tipos y luego pues la clave estaba un poco en la rueda de prensa posterior, ¿no? En el discurso de Powell. Y se esperaba un discurso hawkish, ¿no? Porque la situación actual pues lo requiere, digamos, ¿no? Tenemos datos de empleo fuertes, datos de crecimiento revisados al alza, tenemos también inflación que vuelve a amenazar con ese repunte del petróleo y por lo tanto pues el riesgo de una subida extra de tipos está ahí encima de la mesa, ¿no? Y es lo que han sacado a relucir, ¿no? Esa posibilidad de que según estén las condiciones pues todavía es posible que pueda haber una subida más de tipos, ¿no? Al final va a depender mucho de los datos de inflación, creo que va a ser clave vigilarlo y digamos que hasta ahora se ha manejado muy bien la FED, pero ahora viene lo difícil, ¿no? Porque, claro, subir tipos mientras no se ve ningún tipo de daño en la economía, pues es relativamente fácil, ¿no? Pero cuando ya haya que elegir y realmente las dos soluciones sean malas, es donde la cosa se complica. Y puede que estemos entrando poco a poco en ese escenario, ¿no? En el que si subes tipos sí que hagas ya daño al mercado y a la economía, y que se empieza a ver el daño que se ha hecho en la economía con las subidas de tipos anteriores. Creo que está bien lo de la pausa, creo que estaría bien un par de meses sin subir tipos, porque los efectos son retrasados, no son inmediatos. Y yo creo que el daño está hecho en cuanto a la subida de tipos tan rápida, más retirada de estímulos, que es verdad que es una retirada mínima en comparación a la expansión brutal histórica que se ha hecho, ¿no? Pero no deja de ser una retirada, menor balance y subida de tipos muy rápida. Entonces, probablemente esto va a causar daño en la economía, aunque hay muchos indicadores donde todavía no se ve, el empleo sigue fortísimo, el PIB americano sigue creciendo, pero bueno, se ha hecho daño al mercado de la vivienda, esto todavía va a verse, se va a ver esa repercusión poco a poco porque, bueno, pues con la subida de los tipos de interés va a ser mucho más complicado hipotecarse, adquirir viviendas, etcétera, ¿no? Y luego podría venir los efectos ya últimos de subidas de caídas de precio incluso, ¿no? Entonces, mercado que de momento pues ha tomado bien las subidas de tipos, que por cierto suele ser así, no suele haber desplomes. Se vendía mucho el tema de que
si se subían tipos, el mercado se iba a desplomar. ¿Y dónde estamos ya? En el 5 y pico, ¿no? Y realmente hubo una caída anticipando una recesión el año pasado y después ha habido una recuperación, ¿no? Aunque el fondo de mercado, que si da tiempo hablamos también de eso, todavía hay señales ahí un poco negativas, ¿no? Aunque con la mayoría de índices, los principales del mundo, salvo chinas y acciones pequeñas de Estados Unidos, dando a señales de fortaleza, salvo esos índices. David, efectivamente, hablabas del fondo de mercado. Cuéntanos un poquito sobre esto, porque estamos viendo un Russell 2000 que, a pesar de que el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones lo han hecho bien, y tú mismo lo has analizado aquí con nosotros varias veces, el Russell 2000 sigue más parado, vemos ahora una amplitud que parece que vuelve a ser un poco más desfavorable en las últimas semanas. ¿Qué opinión tenéis desde Bolsa General sobre esto? Sí, hemos vivido varias semanas bastante negativas, porque teníamos al Russell 2000 otra vez atacando la resistencia clave, que siento ser un poco pesado porque es que vivo un déjà vu continuo, ¿no? Ya no sé cuántas reuniones de la FED te comento este gráfico y seguimos ahí, seguimos en la misma zona. No se ha podido, y ya van 3 veces, con la zona de resistencia que venimos repitiendo en Bolsa General, que es esa zona de máximos de agosto del año pasado, que dependiendo de qué gráfico del Russell miremos, pues podemos mirar el índice en contado, el mini futuro o el futuro grande, el precio será diferente, pero es el máximo de agosto 2033 en un mini futuro continuo, y de romper ese nivel tendríamos un gran triple suelo en el Russell y pensaríamos que lo peor ha pasado ya, incluso para las pequeñas acciones, ¿no? Porque ya hace mucho que dieron compra la mayoría de acciones de sectores de tamaño grande, digamos, ¿no? Acciones grandes. Y falta un poco que se unan esas acciones ya pequeñas, medianas de Estados Unidos que todavía no han hecho o no han confirmado un suelo, siguen ahí como lateralizando, esperando el momento, ¿no? Quizá por una menor liquidez, falta que entre como más liquidez al mercado. Bueno, pues lo tenemos corrigiendo otra vez al primer soporte, que es la media, y habiendo retrocedido desde la resistencia, ¿no? Que al tercer ataque tampoco ha podido con ese nivel. Y es curioso porque sí que rompió resistencias el MSCI AGWI y varios índices globales de bolsa mundial rompieron resistencias, pero todavía no el Russell 2000. Y esto pues es una señal de que entre esas acciones pequeñas y medianas todavía hay muchas que no suben y que hay un deterioro en esa amplitud o que hay un problema en la amplitud. No está subiendo todo el mercado. Y aquí pues obviamente sería muy negativo si pierde la zona 1700 o si pierde los mínimos donde está intentando el triple suelo en la zona 1640. Y en cambio pues romper los máximos de agosto del año pasado dejaría el camino despejado para subir. Misma impresión es si vemos la línea D, que aquí lo que hacemos es sumar los valores que suben del NYSE y restar los que bajan y lo comparamos al propio NYSE. La línea D es lo que está en rojo y aquí vemos que llevamos unas semanas bastante malas porque mientras que en el segundo pico que vemos aquí el NYSE intentó romper los máximos y fracasó, vemos que un gran porcentaje de acciones no acompañó ese rebote y vemos que en la línea D se quedó muy abajo, ¿no? Digamos, es un índice que nos permite eliminar el factor de peso, ¿no? De ponderación, porque si tienes muy fuertes a Tesla, Amazon, Alphabet, Meta Platform, Apple y todas esas, las 7, 8 magníficas, ¿no? Nvidia, etcétera, pues puedes tener esas muy fuertes y luego quizá las otras no tanto. Aquí cada valor vale lo mismo, es un +1 y un -1. Entonces sí que hubo una mejoría en la amplitud, rompiendo una resistencia que eran los máximos del último año y medio, y había incluso, se podría marcar una directriz uniendo esos máximos decrecientes, mejoró la línea D al romper ese nivel, igual que el NYSE superó máximos, pero es verdad que ahora en las últimas semanas sigue debilitándose un poco esa amplitud y lo hemos visto ahora en el Russell 2000 que se ha vuelto a retroceder. Vamos a ver si se agarra aquí a la media y si no, cuidado. Y vigilaría mucho, que sería algo que añadiría respecto a otras ocasiones, el VIX, que hemos dicho el año pasado, recordarás que teníamos un escenario para este año positivo y de menor volatilidad, en un rango medio-bajo en vez de lo que tuvimos en 2022, que fue un rango medio-alto de VIX, y se ha cumplido ese escenario, pero hay que estar atentos porque se pudiera construir aquí un suelo. No hay figura activada, pero si el VIX supera 18,88 puntos, tendríamos un triple suelo y aquí sí que las cosas se pondrían feas, porque sabemos que el VIX tiene correlación inversa con el SP, son la volatilidad implícita de las opciones del SP, y si se supera 18,88 tendríamos un doble suelo, se activaría objetivo alcista en el VIX y eso obviamente pues sería negativo y lo normal sería tener caídas en el SP. Mientras sigamos por debajo, la media descendente, niveles de volatilidad medio bajos, de momento tranquilidad, pero hoy ya puede estar repuntando y de superar 18,88 ya digo que la cosa se puede complicar más.
Perfecto, David, pues nos quedamos con todo este análisis, iremos viendo cómo evoluciona esa amplitud que bien nos comentabas, ese fondo de mercado, y también a ver cómo se toma mañana y durante el resto de la semana el mercado, esta resaca, esta decisión de Jerome Powell de mantener la pausa en los tipos de interés, pero esas proyecciones que lanzaba y un discurso un poco mixto, sin dar claridad, sin dar mucha claridad del futuro. David Galán, de Bolsa General, como siempre, muchas gracias. Un placer y muy buenas inversiones. Nosotros nos vamos unos minutos a publicidad, enseguida resumen de todo lo que ha dicho Jerome Powell.